sobre la autoridad y el prestigio popular de las academias, parece que está enraizado el mito dice usted, el mito de la lengua perfecta y del carácter universal de esa lengua, de la lengua perfecta. ¿Hasta qué punto se puede sostener esa consideración? Bueno, vamos a ver, uno de los mitos fundamentales es que la lengua vulgar, y por lengua vulgar entiendo la lengua de la gente, la lengua del vulgo, lo que llamaba Dante la vulgari eloquentia, de vulgari eloquentia es el título de un libro que escribió a principios del siglo XIV, la idea, que es falsa, es que la lengua vulgar, la lengua de la gente, y vulgar no tiene aquí, o no quiero que tenga una connotación negativa ni peyorativa, es la lengua de la gente corriente, la lengua del vulgo, pues está llena de imperfecciones, porque el vulgo es ignorante, porque el vulgo no tiene capacidad de desarrollar lingüísticamente de manera profunda ese instrumento, y entonces se considera que la lengua del vulgo es imperfecta, es una lengua llena de errores, es una lengua errática, y de ahí viene la variación. El vulgo habla de manera no constante, sino variable, y de ahí surge precisamente la diversidad dialectal, la diversidad lingüística como algo negativo, y que evidentemente puede estar ocasionado, según este punto de vista, por la ignorancia del vulgo, que no es capaz de atenerse a reglas generales. Bien, esto es una falsedad tremenda, porque la lengua que habla la gente se atiene a unas reglas precisas, que son inconscientes, están automatizadas y de las que los hablantes no son conscientes. Es lo que llamo lengua natural vulgar, que es lo que llamaba Dante la lengua vulgar, la lengua que se aprende, decía él, sin ningún tipo de enseñanza, sino de modo espontáneo. Y estas formas de hablar sí que se atienen a unas reglas, aunque los hablantes no sean conscientes de ellas. Cuando un hablante habla español, a lo mejor no sabe nada, ni tiene por qué saber lo que es un adjetivo, ni cuántos modos tiene el español, ni cuál es la consecuntio temporum en una subordinada, ni nada de esto, no tiene ninguna noción gramatical, pero habla de una manera muy precisa y muy concreta, y siguiendo unas reglas muy estrictas. Y la demostración de esto es que cuando un extranjero intenta hablar como habla el vulgo, enseguida se nota que es extranjero, porque no es capaz de seguir esas reglas tan precisas y tan estrictas que tiene el vulgo. Entonces, la idea es que como el vulgo habla mal, habrá que perfeccionar esa lengua vulgar es incorrecta, es defectiva, es una lengua incapaz de expresar grandes cosas, y entonces la idea es que hay que reformarla, hay que perfeccionarla para conseguir una lengua perfecta. De manera que esta lengua perfeccionada además tendría, según este mito, una característica adicional, y que sería universal, mientras que la lengua vulgar tiende a la dispersión, a la diferenciación y por tanto a ser local, a ser regional, a ser parroquial. Sin embargo, la perfeccionada sería universal. Bien, todo esto son mitos, desde mi punto de vista. Muy bien, muy bien. Que es el aspecto del mito del concepto de la imperfección y la idea de la degeneración de la lengua vulgar, que, según algunos, justifica la autoridad correctiva y preceptiva de las academias. ¿Cómo se justificaría eso y qué relación tendría ese concepto que usted desarrolla? De acuerdo con lo que acabo de explicar, la lengua cultivada, o como yo la llamo, la lengua culta, la lengua normativa, la lengua literaria, se elabora a partir de la lengua vulgar, de manera que se puede considerar como una elaboración cultural de la lengua, que además ya he dicho que es siempre parcial, no es total, no es una nueva lengua al 100% respecto de la vulgar en la que se basa, que esto también lo dijo Dante, sino que es una elaboración parcial. Evidentemente, yo puedo decir perfectamente que una lengua culta es una elaboración cultural y por tanto valiosa de la lengua vulgar, pero de aquí no puedo deducir, porque es absurdo pensar que la lengua vulgar es una degeneración, una desviación de esa lengua elaborada. Es igual que si yo digo que la piedra es una degeneración de la escultura. Las piedras no son degeneraciones de las esculturas. Lo que hay que decir es que la escultura es una elaboración cultural de la piedra, pero sin la piedra no hay escultura. Igual que sin lengua vulgar no hay lengua culta. Por tanto, es también, creo que es correcto decir que la lengua culta es una elaboración cultural, por supuesto, muy interesante, muy rica, muy digna de ser estudiada, de ser utilizada, pero en esa línea. Pero en la línea, en la dirección opuesta, es decir, ¿qué relación hay entre la lengua culta y la lengua vulgar?
no podemos decir, teniendo el menor sentido, si queremos tener sentido, que la lengua vulgar es una degeneración. No es una degeneración, porque es que la lengua vulgar es anterior a la lengua culta. Claro. No puede ser una degeneración. Si yo digo cantao, cantao no es una degeneración de cantado. No es una degeneración de cantado. Es simplemente, ahí están actuando las leyes fonéticas inexorables, generalizadas de la lengua vulgar, y en la lengua vulgar existe cantado, cantao, existe mucha variación. Luego, en la lengua culta, que normalmente suele ser escrita, solo admite la forma, vamos a decir, con la D intervocálica completa, etc. Pero cantao no es una degeneración de cantado. Esto es una cosa en la que quiero insistir. Muy bien. De acuerdo, entonces, para concluir, profesor Moreno Cabrera, con mi agradecimiento y de los seguidores de este curso, yo no puedo, o sea, me gustaría permitirle que, o apuntarle, si aún a pesar de su extensa y además efervescente defensa de algunos conceptos esenciales, pues quiere todavía insistir o destacar algún aspecto en particular o que considere de mayor relevancia. Bueno, ya que brinda esta oportunidad, pues quiero hacer referencia al libro al que se refería al principio de mi presentación, sí. Mi manual en 2 tomos, titulado Del lenguaje a las lenguas, tratado didáctico y crítico de lingüística general, y quiero hacer referencia a lo siguiente, que lo que he intentado con este libro es algo que yo siempre he deseado, y es lo siguiente, no sé si lo habré conseguido, probablemente no, pero es lo siguiente, es poner al día lo que yo considero que es el libro más revolucionario que se ha escrito en la historia de la lingüística, que es De Vulgaria y Elocuentia de Dante. Lo que hago es, sigo los pasos de Dante, sigo las distinciones de Dante, la diferencia entre lengua natural, que es la lengua vulgar, que es la más noble, sobre la cual se realiza la lengua cultivada. Él hace toda una serie de diferencias y una serie de propuestas que a mí me parecen revolucionarias, y lo más interesante es que yo considero que esta obra de Dante sigue siendo revolucionaria hoy en día. Y entonces lo que he intentado en este libro es modernizar, poner de acuerdo todas esas ideas de Dante con los avances de la lingüística contemporánea, de la lingüística moderna, y darle a Dante una nueva vida, a esa obra de Dante una nueva vida. De hecho, en la portada de mi libro, el editor, con muy buen criterio, utiliza en la portada de los 2 tomos, pues un retrato de Dante. Ya. Insisto, muchas gracias por su intervención, pero desde luego la metáfora de la piedra y la escultura merece el ponerla en voz alta y gritarla, porque es francamente reveladora y absolutamente definitoria de los conceptos que usted aquí ha desarrollado pues extensamente y con detalle, pero que yo creo que si algo lo resume es esa genial metáfora que ha podido usted, apuntado así colateralmente, pero que yo creo que es especialmente significativa y definitoria de todo lo que hemos dicho. Muchas gracias, profesor Moreno Cabrera. Muchas gracias. A usted.